En el día de hoy queremos hablarles de la radio y su relación con la cultura, la política y la subjetividad. Queremos comenzar por definir radio como tecnología, pero no como una tecnología del artefacto o del invento, sino una tecnología que genera nuevos saberes, pensamientos y racionalidades, una tecnología que genera nuevas maneras de observar, de escuchar y de percibir las ideas. Ya teniendo claro las relaciones que vamos a realizar en este trabajo, queremos narrarles una serie de sucesos que han sido importantísimos a lo largo de la historia de la radio en Colombia, como fue su creación, la creación de la Radiodifusora Nacional el 1 de febrero de 1940, bajo la administración del señor presidente Eduardo Santos, el cual crea esta entidad y empieza a generar contenidos radiales que en sus inicios fueron de carácter cultural y educativo y con un contenido musical de interés general y pues también en la parte del radioteatro. Esto configura de una manera impresionante el pensamiento de la gente, la manera de generar grupos sociales, porque también empieza a generar nuevos grupos sociales mediante a los gustos culturales y musicales que se pueden generar en la misma radio y que a lo largo del tiempo pues iría reconfigurando el estado de cultura, de política y de sociedad colombiana que tendríamos en la actualidad. Otro suceso de suma importancia y que repercutiría mucho en la sociedad colombiana, en el esquema cultural, político y social, fue el 9 de abril de 1948, el llamado Bogotazo, donde el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán sería asesinado, y esto empezaría a generar un cambio en las masas, ya que empiezan a haber una serie de grupos sociales que se denominan la época de la chusma. ¿Esto cómo reconfigura la sociedad colombiana? Reconfigura porque se le quita la oportunidad del pueblo de llegar al poder. Gaitán era el pueblo en el poder y esto se ve truncado con su asesinato. Esto también políticamente, como decíamos, empieza a generar unas subguerrillas, podríamos decirlo así, al interior del país, así como una desazón política por parte del gobierno de Mariano Ospina Pérez, que era el gobierno de la época. Ya en 1955 comenzaría un cambio revolucionario en la política colombiana, en el momento en que Josefina Valencia es nombrada ministra de Colombia, primera mujer nombrada ministra de Colombia. Esto es un cambio cultural extremadamente amplio en una sociedad netamente machista como lo era la Colombia de los años 50, donde la mujer no tenía ni voz ni voto. Es también la década donde las mujeres empiezan a tener documento de identidad, cédula, a ser participantes activas de las votaciones, y esto las convierte en activistas importantes de la sociedad, generando cambios también culturales y políticos demasiado grandes, así como dándoles un nuevo pensamiento, una nueva perspectiva de lo que puede ser su participación en los ámbitos sociales de la sociedad colombiana de la época. Ya en 1955, bajo el decreto 036 del 4 de agosto de 1955, el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla comete una de las mayores arbitrariedades a la razón pública que se han dado en los tiempos en la sociedad colombiana: el cierre del periódico El Tiempo. Este cierre debido a un supuesto, ya que el director Roberto García Peña dirigía un cable en la ciudad de Quito, en Ecuador, y hizo unas aseveraciones de que el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla había cometido el asesinato del periodista Emilio Correa, y esto desencadenó pues el cierre del periódico El Tiempo, también una parte en la sociedad colombiana, ya que se coarta la opinión pública. Culturalmente esto influye mucho, ya que
no hay opinión imparcial y no hay libertad de prensa en el país. Esto culturalmente para la sociedad tiene un impacto grande y en el gobierno de la dictadura del general Rojas Pinilla, y hace que la sociedad también empiece a pensar si una dictadura es lo que sirve en el gobierno en la década de los años 50. En 1961 la radio también es partícipe de la venida del presidente John F. Kennedy y su esposa Jacqueline Kennedy a nuestro país, a la inauguración de obras sociales y el sello de la Alianza por el Progreso, un plan de préstamos que en la época para el gobierno colombiano sería muy fructífero, y fue un hecho importantísimo ya que fue, creo que, el primer presidente que vino a Colombia, y esto marcaría un hito en la sociedad y la política colombiana, así como ver la inclusión del país en políticas internacionales. Es como ver la inclusión social que tiene Colombia a nivel internacional. Y por último, yo creo que uno de los hechos más importantes que la radio ha registrado es la Operación Marquetalia, y este pues desencadenaría en la creación de la guerrilla más vieja que tiene el mundo, no solo Colombia sino el mundo, que es las FARC, ya que es una masacre que gestó el gobierno en esa época para acabar con los pequeños grupos guerrilleros que habían, lo cual les falló completamente, y esto desencadenaría una serie de hechos que darían por la creación de las FARC y nos llevarían al conflicto que ha transcurrido durante generaciones y que actualmente estamos cursando y tratando de solucionar. Para 1970, la radio tomó el camino de la expansión de la música colombiana y enseñarle al oyente los diferentes géneros y expositores que estaban surgiendo en la época. Desde ese momento, se configuraron los gustos de las personas con referencia a los géneros musicales que estaban surgiendo en el país o que llegaban de otros, como la Argentina, de donde provienen los boleros que en esa época se escuchaban. Canciones que hablaban de amor, amistad, unión, pero jamás de una revolución o inconformidad con algún aspecto que venga del gobierno o de sus dirigentes. La radio en 1980 hasta 1990 era una radio más sobria, le enseñaba a la gente la historia del país y en general. Se prestaba para la opinión y charlas abiertas de experiencias que marcarían un rumbo en la nación. Se tenían programas sobre literatura, el cine, dos focos de crecimiento del país. A pesar de que iban dirigidos para todo el mundo, sus contenidos no permitían que todo el mundo lo escuchara, ya que en esos aspectos del cine, por ejemplo, era para personas expertas en el tema en esa época. Solo los que sabían de cine podían escuchar, bueno, no solo podían, eran los que escuchaban estos programas. ¿Por qué? Porque eran personas de dinero, eran personas con un poder de adquisición mayor, ya que el cine para esa época no es como la que tenemos, bueno, el cine que tenemos hoy, que pues uno va a una sala de cine y puede comprar su boleta y en fin. En ese tiempo no. En ese tiempo era muy delimitada la población que podía ir al cine, y para esa época no existía el DVD, ni películas piratas, nada. Eran personas con un poder de adquisición pues favorable, que podía ir a estos espacios, y eran los únicos que podían escuchar estos programas. La literatura de igual manera. La población colombiana para esa época pues tampoco tenía un nivel de conocimiento o un nivel de educación mayor. Había una gran cantidad de ciudadanos analfabetas. Entonces, programas de literatura, programas de cine, que son muy delimitadas las personas que lo podían escuchar, pues en este caso empieza a generar unos cambios en la sociedad. ¿Por qué? Porque empiezan a generar y empiezan a mostrarse los diferentes estatus económicos que hay o que habían en el país. Se empieza a marcar los estratos sociales, ¿sí?
a mostrarle a las personas que los contenidos no es para todo el mundo, ¿sí? Lastimosamente cuando empezó la radio se suponía que era para todo el mundo, pero en este caso se empieza a generar estos cambios, se empiezan a generar estas transformaciones culturalmente, políticamente, porque se empiezan a generar estratos, culturalmente porque la gente ya no podía escuchar un programa X, ya tenía que empezar a seleccionar lo que le gustaba y lo que podía escuchar, porque sí, podían escuchar el programa, pero lograban entender, lograban saber qué es lo que estaban diciendo. Creo que ahí en esa parte se muestra dudoso este aspecto. Otros programas eran un poco más burlescos y eran abiertos para todo público, donde no era necesario tener mucho conocimiento de X tema, porque allí mismo se lo explicaban. Esta radio, en estos programas sí, eran un poco más abiertos, ¿no? Era un poco más tirado al ciudadano de a pie, ¿sí? Porque el mismo programa empezaba a explicarle las cosas al oyente. Eran historias de, pues, autores de libros, de historiadores, de gente que viajaba, ¿sí? Conocía el mundo y empezaba a contar las historias que les pasaba. Cuando volvían a Colombia, es que llegaban, hacían estos programas, ¿sí? Y pues era agradable porque contextualizaban a la gente hasta incluso de países que nunca pudieron haber visto. Pero escuchando a estos personajes podían saber o empezarse a hacer un imaginario de dónde estaban hablando. Así es, muchachos, la radio a lo largo de estos años han venido sufriendo significativos cambios en cuanto a la transformación cultural de la sociedad colombiana. ¿Por qué digo esto? Porque durante este periodo comprendido desde 1991 hasta los días de hoy, los contenidos y los intereses de los programas radiales han venido cambiando, al igual que el público objetivo. El público de hoy en día se está queriendo llegar es a los jóvenes, a las personas adolescentes. Antes el foco era un poco más a la población adulta y anciana. En la actualidad, con el auge de los nuevos medios, la radio sigue trabajando para mejorar su calidad. Las emisoras que vemos hoy en día transmiten música, charlas radiofónicas, programas culturales, noticias y deportes, al igual que sigue siendo uno de los medios masivos más importantes, pero sobre todo, muchachos, el más ágil e inmediato. Ese aspecto es el que atrapa bastante la atención de la sociedad de hoy, el acceso fácil a todo, para conocer lo que está sucediendo en menos de un minuto. Eso es lo que está atrapando hoy en día a todos nosotros. Las fusiones del medio radial con otros medios se utilizan para llevar al público contenidos comerciales, didácticos y educativos con gran eficacia. Las grandes cadenas radiales se han dedicado a los géneros comunes de los géneros musicales, el fútbol y los programas de charla radiofónica. Las emisoras culturales se desarrollan modestamente bajo el ánimo de sus propias instituciones con un gran futuro en el papel educativo de la radio y con buenas oportunidades para una competitividad sana, rescatando algunos géneros que para la radio comercial ya no son rentables, señores. Así que el crecimiento de las ciudades, la aparición de nuevas generaciones ávidas de información y conocimiento, fue la que obligó al mismo término de cultura en la radio a replantear su naturaleza, a ser más agresivos, a convertirse en un instrumento más ágil y contagioso en nuestro país, como lo veníamos hablando anteriormente. Por eso es que la cultura en los jóvenes cambió, su forma de vestir, su forma de expresarse, su forma de interacción y comunicación, ya que las emisoras musicales dan la oportunidad de expresarse por medio de sus programas, como lo vemos hoy en día. Al igual que las modas que de una u otra forma influyen en los jóvenes, ya que escuchan música, ya que no se escucha hoy en día música colombiana, como se solía hacer en épocas pasadas, nuestros ancestros, como cumbias, vallenatos, carrangueras, etcétera. Ahora muy pocos, ahora muy los jóvenes buscan música totalmente diferente. Inclusive se prefiere la música internacional que llegue de otros países. Es lo que hoy en día tiene más auge en nuestro país.
En cuanto a lo político, podemos decir que se ha venido presentando en las últimas 2 décadas una jerarquización en la radio, señores, ya que la radio ha tenido muy buena acogida, significando esto un elemento económico. Por eso las grandes empresas y grandes personajes colombianos y extranjeros han apostado por la radio en Colombia. Pero es allí donde se evidencia directamente lo político, porque la radio se volvió una pirámide de poder donde mandan los que más dinero y poder tengan, y esto llega a influenciar de una u otra manera la manipulación de la radio. Ustedes saben cómo es esto, entrando en juego intereses políticos y económicos. Subjetivamente la radio en la actualidad tiene un papel importante, ya que se ha venido dando el oyente un concepto o idea de lo que se vive en el país, de lo que existe, de lo que puede aportar a su vida y a su crecimiento personal e intelectual. Esa relación directa entre emisor y oyente es subjetiva, porque la persona elige qué le sirve y qué no, señores. Así creo que hemos terminado nuestro análisis. Espero que les haya gustado bastante y quedamos atentos a un nuevo programa. Saludos y hasta la próxima.